Todas las copias están personalizadas. Iceberg de Mario 64. ¿Cómo no empezar con esto? El iceberg de Mario 64 fue el que lo empezó todo, por lo tanto, es importante que esté aquí. Ahora nos parece normal decir esto. Pero hace unos años, era toda una revolución en el mundo de las teorías de Internet, el pensar que todas las copias de Mario 64 están personalizadas. Esto se decía porque algunos usuarios recordaban sucesos y niveles que no tenían relación con los recuerdos de otros usuarios, y el mayor ejemplo era la supuesta aparición de Wario en el juego. Incluso aportando capturas de esto. Aunque claramente todo esto es falso, no podemos negar que rehabilitó el tema de las leyendas de Internet. Baldosas. Iceberg de fetiches. No tiene mucha profundidad, solo se trata de un tipo en 4chan que le gusta hacerse la paja con baldosas, y que tiene especial fijación por sus patrones. James Campbell. Iceberg de muertes bizarras. Fue un hombre de Florida que falleció por culpa de un perro, pero no porque el perro lo atacase o algo así, sino porque el perro lo atropelló. Así es, gente, James fue oficialmente el primer hombre en ser atropellado por un perro. El animal se había subido a un automóvil y accidentalmente pisó al acelerador, chocando con el hombre mientras este salía de su casa. Sin duda, una de las muertes más bizarras que han ocurrido. ¡Ay, qué ternura! Un bebé conduciendo un auto. ¿Y un perro conduciendo un autobús? Cromofobia. Iceberg de fobias. Como su nombre lo indica, es el miedo por los colores. Esto es altamente raro, pero se comporta como una fobia común, es decir, la persona que lo padezca sufrirá un tormento agónico por culpa de la visualización de colores. Esto pasa en mayor medida con colores específicos, y es sumamente singular conocer un caso de alguien con miedo a muchos colores. Sin embargo, el miedo al rojo, el amarillo o el negro son más comunes dentro de su propia rareza. Esto debido a que estos colores se pueden relacionar a eventos traumáticos. Y aunque yo sé que puede sonar extravagante, tú puedes comprender mejor esta sensación al recordar un color que te causa desagrado en casos específicos. The Blob. Iceberg de la humanidad. Es un sonido muy peculiar, lo poco que se sabe es que proviene del mar. La teoría principal y más aceptada, es que se tratan de enormes icebergs raspando el suelo marino, pero no se descarta de que se traten de enormes bestias del fondo del océano, y este pequeño ruido, es solo una muestra de lo enormemente oculto que sigue el mar ante nosotros. Killer Coke. Iceberg de Coca-Cola. Es una página encargada de recopilar todos los crímenes hechos por Coca-Cola alrededor del mundo, también expresan un profundo odio, que busca explicar por qué la bebida es el peor veneno que hay en el planeta. Aunque la página puede parecer exagerada, está llena de información que te hará entender por qué al bicho no le gusta la coca. LHOHQ. Iceberg de misterios sin resolver. El cuartel general del orificio de los caballos riéndose. Es una página que tiene miles de vinculaciones y vídeos sin aparente sentido. En esta página se localizan cientos de datos privados de políticos y aparentemente una lista donde se relaciona a políticos famosos con actos ilegales. La página no tiene razón y algunos simplemente dicen que se trata de un proyecto artístico. Amigo apestas. Iceberg de MTV. Fue un programa de la MTV que solo llegó a tener un piloto. En sí, el programa era normal, consistía en retos, donde dos equipos luchaban por conseguir la mayor cantidad de puntos, pero la razón para que el programa fuese censurado, fue que para uno de los actos, los empleados del estudio invitaron a varias adolescentes para que subieran al escenario en un lugar determinado para una parte del espectáculo en el que un par de artistas conocidos como los Shower Rangers iban a realizar su rutina. Sin embargo, ellas no recibieron ninguna información al respecto sobre cuál sería la actuación o cómo estarían involucradas en esta. Los artistas subieron al escenario, vistiendo con uniformes de exploración y parecían representar una especie de escena de fogata, para que repentinamente los Shower Rangers le dieran la espalda a la audiencia, se bajaran los pantalones y mostrasen sus traseros desnudos.
Para el acto final, procedieron a rociar a las jóvenes desprevenidas de pies a cabeza con sus propios excrementos. Los artistas habían consumido potentes laxantes antes de subir al escenario. Lo que, como imaginarás, no terminó muy bien. Y por ello terminó siendo censurado y a día de hoy, ese capítulo sigue perdido. Pata de elefante. Iceberg de Chernóbil. Es una de las zonas más peligrosas que existen en el mundo. Se trata de una enorme masa de corium, que asemeja a una pata de elefante. Esta se ubica debajo del cuarto reactor de Chernóbil, y su radiación es tan alta, que podrías morir con solo pasar 5 minutos cerca de ella. Cuántico. Iceberg de crisis existenciales. Esto solo lo puse aquí porque muchos lo repetían en sus icebergs, pero no deja de parecerme algo ridículo. Yo siempre he sentido que existimos dos tipos de personas que nos dedicamos a la física, los que vemos lo cuántico desde solo aquellas cosas que podemos confirmar y teorías lógicas. Y los que directamente se hacen pajas mentales con la cuántica. El cuántico, junto con los múltiples universos, son pajas mentales, incluso el mítico gato de Schrödinger que tanto mencionan en los icebergs para justificar estas ideas, surgió como una parodia de la física cuántica. No puedo dejar de pensar que quien se toma el tema de los multiversos en serio, es una persona que se tomó un meme en serio. El cuántico no es más que el gato de Schrödinger, pero en lugar de meter un gato a la caja, te metes tú. Y pues ahí ves cómo te va. El Rubius tiene 31. Iceberg del Rubius. El Rubius actualmente tiene 31 años. Respirar nos mata. Iceberg de la muerte. La ironía del oxígeno. Sin él te mueres y con él también. Una de las principales causas de oxidación y por lo tanto del envejecimiento. Pero no lo tomemos tan literal, lógicamente el oxígeno es importante porque da vida a tus células, pero a su vez, los oxidantes agresivos las matan. Tampoco es cuestión de ser tan exagerados y empezar a decir que todo es culpa de respirar, obviamente hay cosas que te dañan mucho más, pero es curioso que una actividad que parece tan vital, no es la más óptima para la vida. Iceberg verde. Iceberg de iceberg. Es un tipo de iceberg muy raro de encontrar, el cual se distingue por su color. Que es el verde, por eso se llama iceberg verde, una de sus cualidades principales es su color verde. Si algún día te encuentras con uno lo distinguirás fácilmente por su color, que es el verde. Columbainismo. Iceberg de las ideologías. Es la afición de recrear los sucesos ocurridos en la masacre de Columbine. Siendo esta una gran inspiración para la mayoría de escolares, y de alguna manera representando en gran medida el espíritu de aquellos que han sido oprimidos y quieren rebelarse. Ellos no ven este suceso como algo negativo, porque los otros chicos se lo merecían. Es perturbador pensar lo aceptado que está esta idea, de solo pensar que con que solo uno de tus compañeros de escuela vea esto como algo aceptado, con que solo uno quiera replicarlo. Todo terminará para ti, tus amigos, tu novia y más gente inocente. Por suerte en Latinoamérica no son muy comunes estos actos, pero tampoco es muy difícil encontrar una familia desequilibrada y un arma por aquí. ¿No estás seguro? Espero que tus tenis nuevos sirvan para correr. Tornado volcánico. Iceberg de desastres naturales. Es uno de los eventos climatológicos más raros y a la vez perturbadores. Pues como su nombre lo indica, es la unión de una erupción volcánica y un tornado. Los tornados tóxicos fueron avistados en una nube venenosa de gas de dióxido de sulfuro arrojados del flujo de lava en Islandia el 3 de septiembre de 2017. Un remolino angosto se elevó 1 kilómetro en el aire, creando algo similar a un remolino de fuego. Quizá uno de los desastres más singulares que hemos podido captar. Tomorrow Pioneers. Iceberg de programas infantiles. Fue un programa infantil palestino que orientaba a los niños al odio y la discriminación. El programa era protagonizado por una princesa y una botarga de un animal antropomórfico que cambiaba en cada temporada.
En un principio esta era el ratón Farfur, pero fue asesinado por un israelí. Por otra parte también había un conejo similar a Bugs Bunny que tenía el gusto de comer judíos. Ellos, aparte de compartir mensajes básicos como el dormir temprano y la obediencia a los padres, también impartían la idea de un odio desigual por otras religiones o países como por ejemplo hacia los americanos. Todo digno de un creepypasta. Por cierto, si estás aburrido de ver los mismos programas de terror infantiles, tal vez deberías empezar a buscar en la televisión de países en guerra. El hombre de las flores. Iceberg de la... Fue un tipo de homo, que dio una posible inspiración a los gnomos o hobbits. De hecho su apodo es ese mismo, pues, a pesar de convivir con el Homo sapien moderno, este mantenía una estatura de solo 1 metro. De hecho, tal vez ellos son más cercanos a nosotros de lo que creemos. Pues en la misma zona donde se encontraron los restos, existe la leyenda de los Ebugogo. Que son pequeños cavernícolas que habitaron entre los hombres. Esto podría ser otra muestra de cómo quizá muchas de nuestras leyendas y mitologías, podría tratarse de una manifestación de la naturaleza, que en lugar de ser comprendida, fue temida. Biblias de Tijuana. Iceberg de la regla 34. Es aquí donde nace la regla tan famosa del Internet. Desde el siglo XX se dieron estas curiosas ilustraciones piratas, de tiras cómicas o famosos de la época. Es asombroso saber que no se sabe nada de los creadores de esta, y de hecho, Biblias de Tijuana es solo un nombre popular, ya que estas, ni nombre tenían. Entre las tiras que se conservan, se destaca una de Mickey Mouse y con el pato Donald. Nicola Pris. Iceberg de TikTok. Es una joven de 23 años, que le quitó la vida a su hija de 3 años, porque la interrumpió mientras tenía relaciones. Posterior a esto, Nicola subió a TikTok un video mostrando una imagen de ella y su hija, explicando que esta ya no estaba entre nosotros y que le extrañaba. Pero al poco tiempo cayó la justicia sobre ella y se le encontró culpable. Y no solo eso, sino que también se descubrió que la niña sufrió un impacto semejante a ser atropellada por un carro a 60 km por hora. Todo eso, causado con sus propias manos. Zeus. Iceberg de virus. Es un virus que llega a ser muy difícil de detectar, que ha logrado infectar miles de computadoras, incluyendo a algunas de las empresas más importantes del mundo. Entre ellas se encuentra la NASA, ABC y Amazon. Las computadoras se infectaban por medio de correos electrónicos, y robaban tus cuentas bancarias y todas tus contraseñas. Osario de Sedlec. Iceberg de lugares abandonados. Es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos, en la República Checa. El osario contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos, colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. En 1870, un tallista de madera, fue contratado para poner en orden los montones de huesos. Los macabros resultados de su trabajo hablan por sí solos. Una enorme lámpara de araña, que contiene al menos una unidad de cada hueso que forma el cuerpo humano, cuelga del centro, junto a las guirnaldas de cáneos que cubren las bóvedas. Teoría de la catástrofe de Toba. Iceberg de momentos críticos de la humanidad. Explica un hecho que se produjo en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, hace entre 70.000 y 75.000 años, cuando un supervolcán situado en el lago Toba entró en erupción. Algunos estudios afirman que esto produjo un cuello de botella en la especie humana, influyendo en su evolución, así como un invierno volcánico con descensos de temperatura a nivel global durante 6 o 7 años. La teoría afirma que, cuando se restableció el clima y los demás factores, los humanos empezaron a extenderse a partir de África. Y también se cree que esto fue de gran importancia para algunos rasgos físicos que tenemos hoy en día, siendo quizá uno de los eventos más significantes para el actual destino de la humanidad. Hasta que llegó Michael Petraglia en 2009 y dijo, no, y sacó sus pruebas que demostraban que esto no fue tan impactante para la humanidad, invalidando la teoría. XD. Chiller. Iceberg de videojuegos perturbadores. Es un videojuego con contenido gráfico y violencia injustificada.
En el juego tomas el papel de un torturador que busca hacer sufrir al resto de personajes. El juego fue desarrollado por la empresa Exidy, y tuvo un escaso éxito en Estados Unidos por ser altamente violento y casi psicopático, pues a diferencia de otros juegos como Doom, en Chiller no tenías ningún objetivo más que provocar dolor. Tiempo después se creó una versión alterna para la NES, que justificaba todo con la excusa de que se trataban de monstruos. Sin embargo, se trató de una versión no oficializada por Nintendo, que a pesar de todo, tendría éxito en algunos países tercermundistas. ¿Por qué será? Refly Panini. Iceberg de momentos captados en directos. Fue un famoso caso de un streamer ruso, que dejó morir a su novia por culpa de un reto. Como seguramente todos sabrán, ella falleció de hipotermia al dejarla en el frío agonizante de Moscú, que poco a poco degradó su vitalidad llevándola a un tortuoso desgaste, lleno de gritos y agonía que concluyó con su muerte. O 390. Iceberg de canales raros de YouTube. Canal atribuido a un supuesto secuestrador. En sus vídeos se encontraban algunos donde él daba seguimiento a sus supuestas víctimas, y en otros escribía mensajes que daban a entender que ve a esas mujeres como un producto de consumo más. Sin embargo, es más probable que se trate de un tipo de proyecto artístico humorístico personal, como lo es Floresita Dream. O sea que todo esto es Bike. Pleasure Cake. Iceberg de los álbums musicales. Cuenta la historia de un artista llamado Duncan, que antes de hacerse la vasectomía, decide tener sexo por última vez con un cadáver, pero como en su país eso está prohibido, fue a Tijuana para realizar el acto. Esto lo grabó y vendió, en un álbum llamado Pleasure Cake. Pero la realidad es que todo se trata de un proyecto artístico y la única razón para escuchar el álbum, es por el morbo de la historia. Volkodlak. Iceberg de las creepypastas. Se cuenta que en la página de Torrents, se subieron 10 vídeos, que superaban en todo sentido cualquier otra que hayas escuchado sobre la Deep Web. Esta creepypasta pasó por real, ya que no se podía determinar nada sobre el caso, algunos afirmaban su veracidad. Pero el tiempo nos ha hecho creer que esto no fue así. Cada video, contaba con una descripción, y la única prueba que quedó, fue esta imagen. Personalmente solo creo que esta creepypasta suele impactar, porque no se hizo viral como las otras del estilo. Y dentro de lo que cabe, esta es un poco más realista que las otras. Chiwin. Icebergs de polémicas de YouTube. Fue un youtuber muy querido en su momento. Carismático, gracioso, gameplays con otros conocidos de la época. Todo parecía indicar que se volvería en una leyenda de internet, hasta que un día, simplemente, dejó de subir vídeos. La razón. Aparentemente un pequeño rumor de la época, resultó ser verdadero. Chiwin había abusado de su hija. Él simplemente desapareció, y al parecer no volvió a internet, lo cual es mejor para él. Un dato curioso, es que aparentemente él tendría una serie llamada Yo sé de ti. Pero no tengo más registro, que lo que dice la wiki. También está el reconocido stream, donde uno de sus amigos encuentra un papel con sangre, que se presume, era de su hija. La nota de Dios. Iceberg de los géneros musicales. 432 hercios, es la supuesta nota de Dios, una nota musical que tiene propiedades relajantes y hasta para algunos curativa. Y aunque es verdad que la música tiene ciertos efectos muy curiosos en el cerebro, es imposible que un sonido te llegue a curar de manera física. Pero aún así, es interesante ver cómo hay sonidos que tienen un gran efecto en tu mente, pero quizás eso venga en otro video. Eric Hummel. Iceberg de llamadas al 911. Es un hombre que disparó a su hija sin querer, mientras explicaba la importancia del cuidado con las armas. Este suceso quedó grabado porque llamó de forma inmediata al 911. En la llamada podemos escuchar su desesperación por reanimar a su hija, pero ya sería imposible, pues el disparo fue letal. Universo 25. Iceberg de experimentos. Es un experimento con ratones, donde se pretendía ver cómo se comportaban, si estos eran puestos en un ambiente feliz, bonito y estable.
Lo que los científicos esperaban es que ellos se reprodujeran y tuvieran miles de crías. Pero se dio un efecto muy curioso, pues, las ratas, al no tener nada que hacer y tener a sus disposiciones todas las comodidades posibles, pues ellas se dedicaron únicamente al ocio, llegando a la extinción en unos cuantos años. Y es muy irónico, que una civilización utópica, con todo lo necesario para perdurar miles de años, se haya terminado, porque no tenían motivos para vivir, y reproducirse. A mi ver, lo que nos enseña esto, es que el sentido de la vida, no es una cuestión filosófica creada por el hombre, sino algo intrínseco en todo ser vivo, y atentar contra este, es similar a luchar con cualquier otra condición biológica de tu cuerpo. Supervolcán. Iceberg de eventos apocalípticos. En Yellowstone, existe un supervolcán, una de las figuras de la naturaleza más letales que hay en el mundo, de hecho podríamos decir que es la cosa más letal en el planeta, mucho más que cualquier bomba o objeto creado por el hombre. Si este supervolcán hace erupción, destruiría casi por completo Estados Unidos, ennegrecería los cielos de medio continente americano y produciría una contaminación irreparable en todo el mundo. Este tipo de volcanes ya ha hecho erupción en diversas etapas de la humanidad y por lo tanto, no estamos exentos de que vuelva a ocurrir. De hecho se teoriza que la falla de San Andrés podría ser un factor de activación para este supervolcán, y si esto llegase a pasar, pues simplemente no habría mucho que hacer. Nicky Katsouras. Iceberg de 4chan. Se trata de una joven que no le agradaba mucho a 4chan y esto nunca es algo bueno. Mientras ella tenía vida, 4chan no lo hizo nada malo, pero ella a una corta edad falleció en un brutal accidente de auto, que destrozó su cuerpo. Las imágenes del suceso se viralizaron rápidamente en internet, destacando una donde ella salía con la cabeza partida y con su mata de pelo ensangrentada. 4chan por simple gusto por joder, empezó a difundir esta imagen por todos lados y sobre todo, mandándosela a sus familiares, con el mensaje: "Sigo viva". ¿Y qué fue lo que hizo esta chica para que 4chan la odiase tanto? Pues nada más y nada menos que ser la típica chica popular e hija de papi. De Atbox. Iceberg de la Deep Web. Es el testimonio del usuario de Apocalipsis, que nos narra cómo una vez encontró una extraña sección de la Hayden Wiki, llamada Deadbox, la cual era una página que decía una fecha determinada para la siguiente transmisión, acompañada de una caja de texto para escribir un código. El usuario no supo qué hacer y tampoco tuvo interés, no sabremos si solo se trataba de un troleo o no. Pero podríamos estar ante uno de los pocos testimonios de uno de los famosos Red Rooms en habla hispana. Por suerte o por desgracia, el usuario al no entrar, no nos podría confirmar la veracidad de la leyenda y por lo tanto, estos seguirán así. Cestodos. Iceberg de animales. Solo diré que es un tipo de gusano, que puede medir hasta 5 metros, y tal vez esté dentro de uno de los que está viendo este video. Tal vez deberías checarte eso, bro. Zoo humano. Iceberg de las teorías conspirativas. Los zoológicos humanos son más verdaderos de lo que nos gustaría. A lo largo de toda la historia, ha habido gran cantidad de zoológicos donde se albergaban hombres que no se diferenciaban entre los animales, siendo encerrados por padecer algún tipo de deformidad o por su color de piel. El caso más reconocido de esto, fue no hace mucho en 1958. Cuando se inauguró la Exposición Universal Internacional de Bruselas, la cual pretendía mostrar al mundo ideas de fraternidad, equidad e innovación para un futuro próspero. Mientras que muchos países llevaron inventos que pretendían cambiar el mundo, Bélgica hizo una exhibición de comunidades africanas. Familias enteras de las que hacían parte mujeres y niños, fueron encerradas entre rejas de bambú, mientras la gente se acercaba para acariciarlos y darles de comer. Se dice que la exhibición fue visitada por más de 41 millones de personas, y ni una de ellas se alarmó ante la muestra de racismo que se estaba generando. El nombre de Dios. Iceberg de las religiones. Yahvé, es el nombre de Dios. Hay varias palabras en hebreo para representar el nombre de Dios.
Uno de los más comunes es Elohim, que se traduce como Dios, y es el más común para nosotros. Otro es Adonai, que se traduce como Señor. Pero el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio, tiene en hebreo estas 4 letras. Y HWH este no era pronunciado por los hebreos, debido a la reverencia que tenían a lo sagrado de este nombre de la divinidad, y lo sustituían por otro de los nombres de Dios. Soyuz 11. Iceberg del espacio. Fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial. La nave se lanzó el 6 de junio de 1971 y regresó a Tierra el 29 de ese mismo mes, estableciendo un nuevo récord de permanencia en el espacio. Sin embargo, la tripulación murieron al regresar a la Tierra. La causa del accidente fue un escape de aire en la cápsula, lo cual produjo la muerte de los cosmonautas por asfixia, ya que carecían de trajes espaciales. Sí, como lo escuchas, sin trajes espaciales, fueron al espacio, considerándose la primera muerte humana ocurrida en el espacio. Joven de en Six Flags. Iceberg de parques de atracciones. No encontré mucha información del tema, parece que no se dio mayor seguimiento, más allá de un pequeño documental que se limita a compartir la información de los periódicos. El caso, como su nombre lo indica, se trata de un joven de 17 años que saltó las vallas de seguridad persiguiendo su gorra. El joven acabó debajo de los rieles de la atracción de Batman, cuando ésta venía a 80 km por hora, perdiendo la cabeza de manera instantánea, siendo quizá uno de los accidentes más gráficos que ha vivido este parque. Monkey Hate. Iceberg de los vídeos turbios. Es una serie de vídeos que puedes encontrar fácilmente en internet y en YouTube, donde se nos muestra la tortura hacia los monos, es decir, son vídeos con imágenes muy violentas de agresión hacia estos animales. Simplemente grotesco. El acto de ver con los propios ojos. Iceberg de películas de terror. Es una película que para muchos puede ser inquietante y para otros un trabajo artístico importante. Este filme busca dar a conocer autopsias, de forma meramente informativa, pero lo que a muchos perturba, es que se utilizan en todo momento cuerpos reales. Como ir al infierno. Iceberg de momentos captados en directos. Pocos vídeos tan impactantes han sido subidos a YouTube. Este video nos muestra cómo un hombre, desencantado con la vida, tomó una escopeta y decidió terminar con todo. El video duró 15 horas en la plataforma y es extremadamente gráfico. Quizá el más desgarrador video que podías encontrar aquí. No existe una moral universal. Iceberg de la psicología. Lo que está mal, lo está, porque necesitamos que esté mal, no porque realmente esté mal. El hecho de que los seres humanos necesitemos de leyes, es una muestra que la naturaleza en nosotros es irrefrenable. Es aquí donde vemos que muchas de las cosas que hoy vimos, como las filias o algunos trastornos como el psicopático, están mal, porque necesitamos que estén mal. Un ejemplo de esto, es la desnudez, que en la mayoría de nuestros países, esta puede llegar a ser condenada con multas, y es usada como objeto de morbo. Mientras que en otros lados del mundo es legal que por ejemplo, una mujer ande en topless. O quizá cosas que no hace mucho eran impensables como el voto de la mujer o el que la homosexualidad fuese considerada una enfermedad, nos demuestra que la moral no es un piso sólido sobre el cual se deben centrar todas las acciones humanas, sino que es tan solo una necesidad moldeable, que nos recuerda constantemente que no hemos dejado de ser un animal, que intenta no matarse entre sí, en el proceso de la vida. ¿Por qué matar siendo víctima de un trastorno mental está mal, pero matar en la guerra no? Asesino de 4chan. Iceberg de 4chan. David Calar, fue un hombre que un día, sin esperarlo sube a 4chan una foto de una mujer con notables agresiones. Él agregaba que le fue difícil ahorcarla y que no se parece en nada a lo que se ve en las películas. También pedía a los Anon que vieran las noticias de su localidad, en unas horas llegaría su hija y la encontraría, así que él esperaba que lo viesen.
Sin embargo, su estrategia consistía en usar una pistola de juguete para que cuando lo encontrasen amenazar a la policía y estos disparasen. A las pocas horas de la publicación, se dio la noticia de que una joven de 13 años encontró a su madre sin vida en su casa, dando veracidad a la historia relatada por David. Trace of the Act. Iceberg de películas de terror. Es una serie de películas que consiste en la filmación de muertes o accidentes. Esta tiene inspiración en una saga de películas, similar llamado The Face of the Act. La diferencia entre esta saga y la que está en el iceberg, es que esta recopila casos reales, y aunque el rostro de la muerte puede ser más impactante como escenas donde se destroza a un mono con un martillo, esta como gran parte de la película es falsa. Por otro lado, Trace of the Act se basa en reportajes y otras filmaciones verídicas, como por ejemplo la filmación de un hombre siendo devorado por leones o un ciclista siendo atropellado por un camión. Esta cinta se distribuyó en México de forma pirata con el nombre de Trauma 2. Mientras que en España se llegó a distribuir en 4 cines. Patricia Ward. Iceberg de Halloween. Patricia era una mujer que falleció en el 2014 por manos de su hijo. Este sufrió un ataque psicótico, que lo hizo decapitar a su madre y posteriormente jugar con su cuerpo por las calles, mientras otros pedían dulces. Al principio se pensó que era una broma de Halloween. Pero al levantar el cuerpo, se dieron cuenta de que no era así. El joven, antes de ser atrapado, se quitó la vida en las vías de un tren. Tumor con ojos. Iceberg del cuerpo humano. Hay una posibilidad de desarrollar un tumor con otro tipo de órganos. La razón de esto no está muy esclarecido, y por suerte, la mayoría son benignos, pero eso no quita que es una condición muy singular posiblemente producida por una malformación celular que crea estas singularidades. El tipo más común de estos teratomas, es el que porta dientes. Pero también se han encontrado casos de ojos, y sin lugar a duda, el extraño caso de una joven de 16 años, que tenía un cerebro. Secta Aum Shinrikyo. Iceberg de Japón. Fue una secta japonesa, que estaba convencida de que el mundo se terminaría en una tercera guerra mundial. Es mayormente conocida por diversos atentados contra personas inocentes, principalmente llevada por motivos ideológicos. Entre los ataques se destaca el de 20 de marzo de 1995, que atacaron con gas tóxico el metro de Tokio durante la hora pico. Esto se vio acompañado de múltiples secuestros y asesinatos. Sus participantes solían ser jóvenes, de familias acomodadas que eran destruidos por sus familias, obsesionados por ser el mejor en todo lo posible, los llevaba hasta tal estado mental, que terminaban prácticamente cayendo en la locura. Actualmente se cree que el grupo aún puede tener más de 30.000 participantes. Grande Gauntlet. Iceberg de vídeos de shock. Es una página que muestra contenido grotesco de todo tipo. La página propone el reto de completar de ver todos los vídeos que ésta te va presentando. Lo cual para algunos puede resultar inaudito. Cuando digo todo tipos de vídeos, me refiero a todos. Obviamente no hay cosas prohibidas, pero sí puedes ver todo aquello que lleva al internet al límite. Niños de piedra. Iceberg del cuerpo humano. Es una rara situación médica en mujeres embarazadas, que se da cuando ocurre un embarazo extrauterino o embarazo abdominal, en el que si este es asintomático o no se diagnostica el feto, comienza una etapa de petrificación. Este padecimiento ocurre en alrededor de 0,0045% de todas las gestaciones y se puede confundir con un tumor de ovario. Aunque la incidencia del embarazo extrauterino ha ido en aumento, el informe de Litopedión, que es el nombre real de la condición, es cada vez menos frecuente gracias al descubrimiento precoz de los embarazos abdominales. Esto es sumamente raro, en especial porque las mujeres que lo han padecido, no sabían siquiera que estaban embarazadas. Por ejemplo está el caso de una mujer de 92 años, con un feto de 50 años, que de hecho estás viendo en este momento. Morir durmiendo. Iceberg de los sueños. Es uno de los tipos de muertes más tristes que puedes experimentar, pues contrario a lo que se puede pensar, la muerte en los sueños, presenta uno de los momentos más agónicos y dolorosos que puede experimentar un ser humano, pues imagina, que contrario de una muerte normal,
Lógicamente no podemos saber con qué sueña una persona, pero imagina que con el simple hecho de querer ir al baño tu cuerpo ya está creando sueños que lo representan. ¿Qué podrías soñar mientras mueres? Nunca lo sabremos, y quizás nunca lo querríamos descubrir. Ingeniería roja. Iceberg de películas. Es una película dividida en dos partes. La parte documental consiste en imágenes naturales de operaciones de trasplante de dedos de los pies a una mano humana, momentos de la vida de los gemelos unidos. Casi definitivamente una película de propaganda para médicos sobre el uso de sangre cadavérica en la medicina práctica, etc. La parte de ficción consta de escenas psicodélicas, una habitación roja, una chica de seda roja, imágenes caleidoscópicas. Una voz en off femenina lee un extracto de La montaña mágica, en el que se escuchan los pensamientos de un soldado fallecido, su conciencia todavía está en un cadáver. Sonando sus reflexiones sobre Cristo, los apóstoles y la Biblia. El cuerpo del soldado luego cae presa de los niños necrófilos. Cabe destacar que el creador dijo que hacer la película le pareció una locura, pero al ver que 2 personas vomitaron mientras la veían, le pareció que había valido completamente la pena, todo el esfuerzo. Las sombras de Hiroshima. Iceberg de las fotografías. Son estas curiosas imágenes donde podemos ver imágenes que semejan sombras, en la ciudad de Hiroshima. Pero si es una foto natural, ¿cómo es posible que esté esa silueta ahí, si no hay nadie para crear la sombra? Pues como ya imaginarás, se trata del rastro que dejaron las personas antes de la caída de la bomba atómica. Es decir, que sobre estas paredes, se retrató lo último que hicieron estas personas antes de morir, creado con partes de sus minúsculos restos. Y sin duda, quizá, la más desgarradora de las imágenes, es esta. Representando, que nadie estaba preparado para un ataque tan masivo, y mucho menos, un pueblo de inocentes. Baby Drax. Iceberg de YouTube. Otro de los aborrecibles vídeos que se pueden encontrar en YouTube. Baby Drax, se trata de un video, donde se muestra un bebé sin vida, que dentro de sí, contenía una importante cantidad de droga. Esto ocurrió en un aeropuerto y el video es grabado en el mismo. Este video llegó a YouTube en la década del 2010, y creo que aún lo puedes encontrar por ahí. No lo sé, perdón, pero de bebés sin vida yo no quiero saber. ...17 de marzo del 2000. Iceberg de fechas apocalípticas. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios fue un movimiento religioso fundado por Credonia Mwerinde, Joseph Kiwetere y B. Tait, en Uganda. Se formó a finales de los años 1980 después de que Mwerinde y Kiwetere afirmaron que habían visto visiones de la Virgen María. A principios de 2000, los seguidores del movimiento religioso murieron en un incendio y en una serie de envenenamientos y asesinatos que inicialmente se consideraron un suicidio en grupo. Más tarde se determinó que se trataba de un asesinato masivo por parte de los líderes del grupo después de que sus predicciones sobre el apocalipsis no se cumplieran. El 17 de marzo de 2000 era el nuevo fin del mundo, un día del juicio final que llegaría con ceremonia y finalidad. El movimiento organizó una gran fiesta, donde asaron 3 toros y se bebieron 70 cajas de refrescos 4 minutos después de que los miembros llegaran a la fiesta. Los aldeanos cercanos oyeron una explosión y el edificio quedó destruido por un intenso incendio que mató a los 530 asistentes, entre ellos docenas de niños. Las ventanas y puertas del edificio fueron tapiadas con tablas para evitar que la gente saliera. Accidente de Before Dolphin. Iceberg del océano. 5 de noviembre, 1983, eran las 4 de la mañana cuando ocurrieron 4 de las muertes más violentas que el hombre ha podido ver. El accidente de Before nos habla de la dolorosa pérdida de 4 buzos que sufrieron la impertinencia del hombre. Ellos se encontraban en un sistema de cámara de buceo, el cual sufrió un incidente de descompresión explosiva, que es como se le nombra el efecto de reducir la presión de una zona de manera violenta. Como imaginarás, ellos no sobrevivieron. Pero no están aquí por eso, sino por lo atroz que fueron sus muertes.
El reporte médico informó que sus venas debieron ser secadas de manera inmediata. Mientras que el que más sufrió fue Ejevik, que estuvo más expuesto a la presión y todos sus órganos fueron expulsados de su cuerpo, alcanzando un rango de 10 metros, es decir que este hombre literalmente explotó. Quiero que imagines por un momento lo que sería de un momento a otro simplemente dejar de tener sangre en tus venas, o peor, solo explotar. Imagina esa sensación que tienes cuando te estiras o se expande una parte de ti. Ahora imagínalo en todo tu cuerpo, en tus ojos, en tu boca, en tu rodilla. Simplemente no puedo pensar en dolores mayores. La chica del concreto. Iceberg de mangas perturbadores. Cuando empecé a subir vídeos, conocí este caso. Y creo que vi de más. Tal vez muchos no me entiendan, pero el caso de Junko es algo que realmente me duele. No solo por lo ocurrido, sino también porque al investigarlo llegué a ver todo lo que se tenía del caso. Foto, películas, documentales, vídeos de televisora recuperados, vi todo sobre el caso, porque quería hacer un video. Pasé esa línea de investigación, provocándome una paranoia y un sentimiento de malestar tan grande, que aún no he sabido controlar. Respeto mucho lo ocurrido a esta joven y por lo tanto, no quiero hablar del tema. El simple hecho de ver su cara o incluso caras similares, me provoca un extraño malestar mental. Es algo de lo que simplemente no quiero hablar y muchos de ustedes se sentirán igual, en especial los que vieron más de lo que debían, porque esta historia no es dolorosa por lo grotesca que fue, sino por la inocencia de la víctima. Me recuerda mucho a un video que vi por la misma época, que considero el más incómodo que puedes encontrar en internet. Me refiero a un video donde se muestra a un hombre llegando a su casa y encontrando a su mujer muerta de suicidio y a su bebé asesinado por la propia madre. Es un video que te destruye, no por la violencia, sino por el contexto. Baby Kun. Iceberg de la grasa. Es un video donde se muestra a un seguidor de la grasa, abusando de un menor de 11 años. Brian es un desgraciado sin escrúpulos que subió un video donde se aprovechaba de un niño, solo por tener fama. El joven fue denunciado, pero no llegó a mayores y quedó en libertad, presumiendo que tenía familia que lo había ayudado a ganar el juicio que se hizo en su contra. Y no solo veo descarado que haya hecho esto, sino que la reacción del internet no pasó de un pequeño enojo. Es decir, Reset le hace algo malo a un gato, o Peluchín lo hace, y todo el puto internet habla de eso, los canales más grandes buscan hacer conciencia, y queda completamente como el apestado de internet. Este tipo, abusa a un niño, queda libre por ello, y todavía se ríe de que quedó libre, y nadie dice nada, más allá de los que hicieron un iceberg del tema. Claro, lo de Peluchín fue horrible, pero por favor. ¿Por qué siempre que le pasa algo a un animal todo el mundo pierde la cabeza, pero cuando le pasa algo a una persona, no le damos tanta importancia? Solo puedo decir que el internet está muy XD. Tormenta solar. Teorías. ¿Te imaginas que un día se apague todo? En el año 1859 se produjo una gran eyección de masa coronal. A partir del 28 de agosto, se observaron auroras que llegaban hasta el norte de Colombia. El pico de intensidad fue el 1 y 2 de septiembre, y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Los primeros indicios de este incidente se detectaron a partir del 28 de agosto de 1859, cuando por toda Norteamérica se vieron auroras boreales. Se vieron intensas cortinas de luz, desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba los capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitácora la aparición de luces cobrizas cerca del cenit. En aquella época los cables del telégrafo, invento que había empezado a funcionar en 1843 en los Estados Unidos, sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios, tanto en Europa como en Norteamérica. Esto ocurrió en el siglo XIX, y ya creó cierto caos. Ahora imagina que ocurriese en un mundo tecnológico, donde todo depende de la electricidad, simplemente todo se iría, sería un gran apagón, no solo físico, sino mental, la gente no sabría qué hacer, cómo organizar su nueva vida, pues no conocemos un mundo sin electricidad. Con la situación del 2020, muchos nos informamos de las medidas, por medio de la electricidad, que nos informaría en una situación así. ¿Cómo nos adaptaríamos a un golpe tan fuerte? Por no decir que seguramente tu casa sería quemada. Simplemente, sería el fin del hombre moderno.
Y lo peor es pensar, que nada nos protege de una tormenta solar. Urtu Decore. Iceberg de la Deep Web. La grotesca página que dio la peor fama posible a la Deep Web. Fue por mucho tiempo la red de distribución de CP, más grande y más famosa del mundo. En esta página se alojó todos los horribles vídeos famosos de la Dark Web, el video de Daisy por ejemplo, nació de aquí. Y cabe destacar, que ese video solo era la punta del iceberg, había mucho más material que permanecerá permanentemente oculto, y es mejor que se mantenga así, pues, nada nos impide pensar, de que se trataban de los peores vídeos que alguna vez hayan sido grabados. Acapulco Kids. Iceberg de México. Es el nombre que se le da a la investigación en una zona de México, conocida como Acapulco. Como sabrán, Acapulco, se caracteriza por ser un centro turístico vacacional. Esto da mucha entrada de dinero extranjero, pero según una investigación, la razón principal para muchos estadounidenses mayores, de venir, no se trata de disfrutar las playas y hoteles, sino que buscan satisfacer sus fetiches y trastornos. Me explico. Se dice, y hay bastantes pruebas como para determinarlo, que Acapulco es el principal lugar de la prostitución infantil en México, y posiblemente de los principales en el mundo. Muchas madres indígenas, prefieren vender a sus hijos, antes que cuidarlos en pésimas condiciones, por ello, estos niños terminan siendo comprados para cumplir con las fantasías, de cualquiera que pueda pagar el precio. Lo más impactante de este tema, es que a diferencia de cualquier creepypasta similar de la Deep Web, esto es un caso real, comprobable y muy bien investigado. Si quieres conocer la nota completa, te invito a que mires este video de Basset Loquendo, donde cuenta toda la información que dio un periodista al adentrarse en ese horrible mundo. Sí, ¿cómo? ¿Por qué permiten que le esté besando a sus hijas en la boca? ¿Te gustaría que yo viniera y besara a tus hijas en la boca? ¿Y por qué lo permites? ¿Se está dando dinero o la estás vendiendo? No. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Cobalto 60. Iceberg de Latinoamérica. Fue una tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, México, que para muchos es el mayor incidente nuclear en la historia, incluso para algunos, superior a Chernóbil. Pues es quizá la clara muestra de las imprudencias del país, y el cómo no cumplir con normas tan simples, puede llevar a la contaminación de todo un país. Bueno, la historia es la siguiente. En 1977, un hospital privado compró una máquina de radiografías, que contenía cobalto 60, esta máquina sería abandonada durante unos años sin ningún tipo de seguridad. En 1983, dos trabajadores de mantenimiento, encontraron la máquina, y sin saber su función, la desarmaron y vendieron todos los compuestos, los cuales transportaron por toda la ciudad, en una camioneta que quedaría descompuesta. Después de vender los materiales, se formarían 6.000 toneladas de acero contaminado, que se distribuirían por todo México y parte de Estados Unidos. Con este acero se formaron aproximadamente 300 viviendas y muebles, altamente radiactivos. Los efectos al tener contacto con esto, eran quemaduras a corto plazo, esterilización a mediano plazo, y cáncer de huesos a largo plazo. Se logró recuperar 5.000 toneladas, pero 1.000 siguen perdidas. El gobierno siempre ocultó la cantidad de víctimas, y como no sabía qué hacer con el material recolectado, decidieron enterrarlo en el desierto de Salamayuca, sin ningún tipo de protección. El fin de tu mente. Iceberg de la psicología. No puedes pensar en tu muerte, inténtalo, no me refiero al acto de morir, sino a lo que pasará cuando ya no estés más vivo. Tal vez pienses que no hay de qué preocuparse, pues, simplemente estarás en un vacío, similar al sueño, o como era antes de nacer, todos pasamos por eso, pero el solo pensar que no verás el futuro de la humanidad, que no verás hasta dónde podemos llegar, el si alguien te recordará, pensar que quizá tu vida no sirvió para nada para la especie. Y lo más triste es pensar es tu muerte llegue mañana, o mientras duermes, o en 2 años, o quizá en 20, no lo puedes saber, esa incertidumbre es lo más doloroso. Pero tu vida definitiva, lo que eres, se acaba, cuando muere tu mente, como ya he comentado, hay quien prefiere estar muerto, antes de estar inconsciente, la mente es quizá lo más extraño y representativo que tenemos como especie, por ello, en todo sentido debes cuidarla y valórala, pues en algún momento, tal vez pronto o tal vez no, dejarás de existir y no habrá nada de ti, más que el recuerdo.
Escuadrón 731. Iceberg de los experimentos. Fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Y por decir unas pocas cosas que hicieron, fueron pruebas sobre los prisioneros centrándose en torno a la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X en cámaras de gases. Fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustituto de la solución salina. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. También está esa vez que hicieron con 2 mujeres y un en medio de su lleno de para ver cómo y sin. Y sí, eso solo fue una pequeña cantidad de experimentos. ¿Y quieres saber algo peor? Que nunca usaron ningún tipo de anestesia porque creían que esto influiría en el experimento. Bueno, gente, el video ya terminó. Creo que fue uno de los videos más interesantes que pueden encontrar en este canal. La verdad es que me tomó bastante hacerlo y no hubiera sido posible sin la ayuda de estas personas que están viendo en pantalla. Les agradezco mucho por ser miembros del canal, y tú, si todavía no lo eres, te recomiendo que lo seas. Hay contenido exclusivo que creo que si te gusta este video te puede encantar. Quien me siga desde el principio de mi canal sabrá que llevo bastante tiempo en la comunidad de icebergs. Quizás el tema ya está quedando un poco viejo, así que puede que este sea uno de los últimos icebergs que saque. Tengo planeado unos 2 o 3 más, pero no estoy muy seguro. Entonces simplemente quería dar una pequeña contribución a la comunidad. Una forma de decir gracias por este curioso año lleno de icebergs. Creo que si es que el meme se muere pronto, no quería que simplemente muriera y ya. Me parecía correcto que alguien hiciera una especie de collage de todos los icebergs que se han creado en esa comunidad. Y pues aquí está. Recuerden que el próximo video es también un iceberg, pero es un iceberg de iceberg, es un complemento de este video. Y aunque quizás no esté tan elaborado como este, sí está chido, váyanlo a ver. Aún no sé cuándo saldrá, pero seguramente muy pronto después de que salga este. Agradezco mucho a todos los que se han quedado hasta aquí. Dura casi 1 hora el video, no sé cómo le hacen para aguantar tanto tiempo de esto. Y pues nada, te habló el amigo de Gaspar, y recuerda que esto nunca pasó.